Buenas, por favor confirmen que ven la presentación y me escuchan con claridad. Hola. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a continuar un poco con una continuación un poco del 8. Estábamos viendo y después vamos a desarrollar un ejercicio en el que estábamos viendo el efecto de la carga nuclear. Estábamos hablando, por ejemplo, de un electrón de helio. Helio más, que solo tiene un electrón, y un electrón de hidrógeno. Como podemos ver, la gran diferencia de energía ahí se va a deber por la carga nuclear, o sea, la fuerza nuclear. Y recordemos de que vamos a ver también que la fuerza nuclear se va a ver influenciada un poco porque el helio se va a encoger. Eso en cuanto a atracción. Ahora, si miramos aspectos como repulsión, vamos a tener cuestiones como que yo mire el helio, el ion más, que es de menos 5250, y el helio normal sin ninguna pérdida de electrón, que es menos 2372. Menos contenido energético por las repulsiones. Y no contemos hablando de el ion litio. Tenemos el litio solo con un electrón y tenemos el litio normal. Pueden ver las grandes diferencias de energía. Bueno, la carga nuclear efectiva se define como el valor Z menos sigma. Y sigma es un valor de apantallamiento. ¿De acuerdo? El valor sigma de apantallamiento tiene que ver con que, miremoslo desde este punto de vista, los electrones más internos van a impedir o van a servir de barrera o de escudo, por eso se llama apantallamiento, de tal manera que los electrones un poco más alejados del núcleo, no es que no sientan, pero sienten menor la fuerza de atracción nuclear. Usualmente, por favor, quiero que en su cuaderno dejen una hoja donde hagan estos pequeños esquemas para que tengan presente las periodicidades. ¿De acuerdo? La tendencia de la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, o sea, crece para acá. Crece. Y crece a lo largo del periodo, o sea, de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Tendremos alguna razón de ello? ¿Por qué crecerá de izquierda a derecha, o sea, moviéndome a lo largo del periodo, y crecerá bajando en los grupos? ¿Alguna idea? Quizás la electronegatividad y que entre más abajo es un nivel energético mayor. Recuerden, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente que va creciendo. El número atómico. El número atómico. Entre más grande sea el número atómico, más grande va a ser la carga nuclear, porque estamos hablando de cantidad de protones. Y abajo, ¿qué característica podríamos tener? Es cierto que entre más abajo, es cierto, también crece el número atómico. Pero también, ¿qué más podría haber? Igual. Más electrones en la capa, en la última capa. También. Es cierto, los electrones están en niveles energéticos y capas diferentes, pero ahí también está influenciado por el número atómico, y también vamos a ver más adelante que está influenciado por el radio atómico en algunos aspectos de los iones. ¿De acuerdo? Entonces esto es carga nuclear. Vimos también que por estos efectos de apantallamiento y repulsiones y atracciones tenemos los niveles cuánticos diferentes. Y ustedes miran que esto es la construcción de Hadrova, que cumple este orden. Como pueden ver, los niveles energéticos se van traslapando. ¿De acuerdo? Quien esté, vamos a ver, para el micrófono.
Permítanme. Bueno, ahora vamos a ir hablando de algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a ir hablando de periodos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos. Todo el Dejo de mundo compartir, ingeniero. deje de compartir. Voy. Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le estaba mencionando que vamos a tener el diagrama orbital, que es una representación como este tipo, en el que podemos representar usualmente los últimos electrones. Aquí tenemos la configuración electrónica abreviada, en el cual va a estar provista del gas noble del periodo anterior y lo que falta para complementar el número atómico. Y tenemos el cromo y tenemos el cobre. ¿Qué miran de diferente ahí? El número atómico es diferente. Nuestra construcción tradicional hubiera sido, digamos, si sigo el orden de la construcción de argón, hubiéramos dicho 4s2, 3d4, hubiéramos dicho, ¿de acuerdo? Permítame. ¿Sí o no? Si la hacemos normal, si la hacemos teórica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí vamos a poner la regla de Hom, que la comenzamos a usar para la construcción de orbitales. ¿Qué dice la regla de Hom? Establece la regla de Hom. A ver. Ingeniero, es la que ocupa, es cuando la que ocupa mayor estabilidad y al ocupar, o sea, la mayor estabilidad ocupa menor energía. Correcto. Y eso lo va a hacer a través de tener la mayor cantidad de spines paralelos. Entonces, por una cuestión de estabilidad, y ya que en el grupo, ya en el grupo B aparece el orbital D, se promueve esto. ¿De acuerdo? Permítame un momento.
Disculpen, entonces esto se debe por la regla de Hooke. Entonces ya vamos a ver qué elementos contemplan esto. Aquí tenemos, por ejemplo, las construcciones de los primeros dos periodos, que eso es parte de la teoría que está en su libro texto. Eso es normal. Y aquí tenemos una representación de algunos elementos que no cumplen en la construcción de Odrú. O sea, estos elementos hay que tenerlos presentes a la hora de hacer la construcción de la configuración electrónica o cuando yo les pidiera el diagrama de enlace, que eso ya vamos a ver que es más adelante, que es cuando estamos haciendo una representación gráfica, cómo se une este elemento a un anión, por ejemplo. De acuerdo, vamos a ver tendencias periódicas clave de esto, recordando que los átomos tienen bastantes propiedades que pueden influir en sus propiedades químicas y dentro de esto vamos a hablar, por ejemplo, del radio atómico o tamaño atómico. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos el tamaño atómico? En su capítulo 8, en las últimas páginas del 8, explican elementos representativos y las características de cada periodo para que las vayan leyendo o los presentan por familia. ¿De acuerdo? ¿Qué es radio atómico? Hola, ¿me escuchan? Confirmen que me escuchan, por favor. Sí, bueno, para mí radio atómico, para mí es como la distancia que está del núcleo, la capa más externa. Correcto. Por cuestiones prácticas, ya sabemos nosotros que un átomo realmente no es una esfera, pues la representamos así. Y por convención se ha definido que el radio atómico es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos que están unidos. Estaríamos hablando de átomos iguales o una molécula diatómica, o sea, para definir el radio particular de un átomo. ¿De acuerdo? Entonces, el radio atómico es la distancia entre dos, la mitad de la distancia entre dos átomos iguales unidos. Es la mitad. Por ejemplo, ahí tenemos que la distancia entre dos átomos de aluminio es 286 picómetros. Entonces, el radio atómico sería 143. Tenemos lo mismo para el ion cloro, que es 100. Y aquí ya sería un compuesto. Aquí tenemos el cloro-cloro y aquí tenemos carbono-cloro. Que eso ya están definidos. Entonces, nosotros vamos a ver que el radio atómico o sus propiedades características o su periodicidad, ¿cómo la vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver cambios de N. Cuando el número cuántico principal se incrementa, los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, de modo que los átomos son más grandes. ¿Cierto o falso? Entre más grande sea el número cuántico principal, quiere decir que tenemos capas más grandes. Entonces esperaríamos que los átomos fueran más grandes. Cambio en la carga nuclear efectiva. Cuando aumenta la carga nuclear efectiva, la carga positiva sentida por el electrón o los electrones extraídos son atraídos más cerca del núcleo, así que los átomos son más pequeños. Esas son las dos fuerzas que van a influir, digamos, en el radio atómico. Entonces, podemos concluir que el radio atómico se ve influenciado. Si nosotros lo miramos bajando por el grupo, vamos a saber que domina N. Cuando nos movemos hacia abajo en el grupo principal, cada miembro tiene un nivel más de electrones internos que protegen los electrones externos muy efectivamente. Cuando cálculos muestran que pequeños cambios en la carga nuclear efectiva, incrementándose ligeramente para cada elemento, por lo que el radio atómico aumenta como resultado del incremento de valor de N. Entonces, escuchen bien. Esto es lo que nos interesa. El radio atómico generalmente incrementa de arriba hacia abajo en el grupo. O sea, aquí vamos a dibujar la pequeña representación.
el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, o sea, así, y se debe a N. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos decir entonces de el otro aspecto? A través del periodo domina la carga nuclear efectiva. Recordemos que a medida vamos a cambiar el periodo, se van añadiendo más protones al núcleo y también electrones en un nivel exterior, y entonces no cambia tanto la protección por los electrones internos. Como los electrones exteriores se protegen unos con los otros, la carga nuclear se incrementa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una breve representación y se incrementa de arriba hacia abajo en los grupos. Perdón, eso era lo del... Se incrementa eficazmente la carga nuclear efectiva. ¿Y qué vamos a concluir aquí? Que generalmente el radio atómico decrece de izquierda a derecha. O sea, el radio atómico decrece de izquierda a derecha. Podemos ver eso acá. Si nos movemos de izquierda a derecha, miramos que se van haciendo más pequeños, ¿verdad? Entonces la periodicidad está de la siguiente manera. Crece de arriba hacia abajo, pero decrece de izquierda a derecha. Aquí tenemos una representación de los elementos representativos. Ahora lo que está en azul son los elementos de la familia B. ¿Podemos ver alguna diferencia ahí o una característica de los elementos del grupo B? ¿Alguna característica con esta imagen de color azul? Si estamos viendo visualmente estos radios atómicos. No sigue el orden de los demás. O sea, como que están casi iguales algunos. O sea, no hay un decremento, algunos se parecen, ¿verdad? Sucede que para los elementos de transición no se cumple esta regla de cabalidad. Y esto se debe a los orbitales D, que están llenos dentro de la serie de transición. Y cuando nos movemos de izquierda a derecha, el tamaño, es cierto, se contrae en los primeros 2 o 3 elementos por la carga nuclear. Pero en adelante, el tamaño permanece casi constante por la protección de los electrones. Por ejemplo, el vanadio, el tercer elemento de transición del periodo 4, tiene casi el mismo radio que el zinc. Y así sucesivamente. O sea, esta regla es fiel o se cumple a cabalidad para los elementos representativos. Por eso son elementos representativos. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra propiedad que es la energía de ionización. ¿Y qué sería la energía de ionización para nosotros? Es la energía requerida para la remoción completa de un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. Escúchenme bien. Yo intencionalmente convierto un mol de átomos metálicos o algo así. Imagínense, convierto el hierro, polvo de hierro, en vapor. Tengo vapor de hierro y de eso calculo la energía para arrancar un mol de electrones. Ahora yo pregunto, ¿esta energía que yo requiero, dónde sería más grande? ¿En estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido? ¿En estado gaseoso? ¿Qué opinan los demás? Creo que en estado sólido. En En sólido. estado sólido, porque recuerden que los electrones están más fuertemente amarrados. ¿Y por qué hago energía de ionización? ¿O por qué lo convierto en estado gaseoso? Porque ahí los átomos ya los tengo excitados. Antes es más fácil arrancar un electrón. Pero conste, imagínense la energía para arrancar los electrones. Pero previo a eso, la energía que tuve que usar
para convertir el hierro a líquido y después a gas. Estos valores de energía de ionización en general los vamos a usar después para medir o calcular los calores de disolución de algunos compuestos. Entonces, la energía de ionización, a pesar de que es algo, digamos, no natural, el hierro rara vez lo vamos a ver en estado gaseoso en la Tierra, sino que va a estar en estado líquido, pero esto nos muestra que a pesar de eso hay periodicidad y mantiene un comportamiento periódico. Aquí hay una característica que debemos asociar. Si yo arranco a un átomo un electrón, se vuelve un ion, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense aquí. Aquí yo tengo mi primer energía de ionización que va a tener un valor positivo, porque yo invertí energía. Ahora, ¿qué sucede si ese ion le vuelve a arrancar otro electrón? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucedería? Creo que le costaría un poco más arrancar el segundo. Correcto, porque va a suceder algo. Acabamos de ver el radio atómico y acabamos de ver la carga nuclear efectiva. Sucede algo curioso. Cuando yo arranco un electrón, puede ocurrir, cuando yo estoy moviendo o agregando un electrón, puede ocurrir un fenómeno que es ensanchamiento o encogimiento. Miremoslo desde este punto de vista. Imagínense, déjenme pensar. ¿Qué sucede si yo arranco un electrón? Imaginémoslo como un globo. Imaginémonos que en el núcleo, aunque no es cierto, está el núcleo y que todo alrededor son los electrones. Si se escapa un electrón, va a ocurrir que las fuerzas de repulsión van a disminuir un poco entre electrón y núcleo. Y al hacer este un poquito más débil, la carga nuclear efectiva va a jalar con un poquito más de fuerza a todos los electrones. Entonces, ¿qué debería esperar yo del átomo? ¿Que se hinche o que se encoja? Que se encoja. Que se encoja. Y ahora al encogerse, los electrones van a estar más fuertes retenidos. Por eso, al poder arrancar un segundo electrón, va a ocurrir que la energía de ionización va a ser más alta que la primera. Ahora, hablando de otro fenómeno. ¿Qué sucede si yo a un átomo normal vengo yo y a fuerza le meto un electrón? Aumento la carga de repulsión. O sea, la carga negativa ahora tiene más fuerza que el núcleo. Pero aumenté las repulsiones electrón-electrón. ¿Y qué haría el sistema para tratar de nivelar todas esas fuerzas? Porque recuerden que ahorita generé un aumento de energía. Y recuerden que los sistemas buscan estar lo más establemente posibles. Es como que yo tenga dos imanes fuertes, negativo con negativo cerca, que van a sentir sus manos. Una repulsión. Van a sentir una repulsión. ¿Y qué harían ustedes para disminuir esa tensión en sus manos? Separarlos. Alejar los magnetos. Entonces lo que ocurriría si yo meto un electrón es que el radio del ion aumentara. ¿De acuerdo? Esto es solo para que lo tengamos de información. Entonces aquí tenemos el diagrama o las tendencias periódicas de la energía de ionización. ¿Qué podemos decir de ella? Es más alta en los elementos que se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica. Y aquí están las primeras energías de ionización, porque hay algunos elementos que no les voy a poder sacar energías de ionización varias. Por ejemplo, y otra cuestión,
La primera energía de ionización que podemos medir directamente es un factor indicador clave de la reactividad química. Por ejemplo, un átomo que tenga una energía de ionización baja tendría a formar ¿qué? Escuchen bien, un átomo que tenga una energía de ionización baja, o sea que ocupa poca energía para arrancarle electrones, tendería a formar ¿qué? Aniones. Si le arranco un electrón a un átomo, ¿qué se convierte? Catión. Catión. Y átomos con energía de ionización alta, exceptuando los gases nobles, tenderían a formar ¿qué? Aniones. Aniones. O sea, ellos no van a soltar sus electrones tan fácil. Entonces, la periodicidad en la energía de ionización es que cuando nos movemos hacia abajo en un grupo principal, nosotros ya sabemos que el radio atómico aumenta, incrementa, de modo que la distancia entre el núcleo y el electrón también lo hace. Y según esto, vamos a tener que generalmente la energía de ionización disminuye al bajar el grupo. ¿Por qué asocio eso? Vamos a irnos para atrás para que tengamos la idea. Miren acá, miren esto acá, ¿de acuerdo? Los elementos como el francio y el cesio son grandes. Y por tener alejado más tiempo los electrones, gastaré poca energía o poca energía, por ejemplo, en estos dos para arrancarle un electrón. Ocupa poca. Poca, pero por la distancia del tamaño. Ahora, ¿qué sucede a lo largo de los grupos? ¿Qué sucede aquí? Miremos el radio atómico. Se van haciendo pequeños, entonces están pegados. ¿Y qué otro factor nos influye ahí? ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Recordemos, en el tamaño atómico, a lo largo del grupo manda N. Y a lo largo del periodo, ¿quién manda? La carga nuclear. Entonces, por eso son pequeños. Y si lo miramos desde el punto de vista, si el átomo es pequeño, ¿será fácil arrancarle un electrón? No, porque estamos cerca del núcleo. Más difícil. Porque los tiene más pegados. Entonces, la energía crece o disminuye. Por ejemplo, aquí está alta y aquí está baja. Y aquí de aquí va a aumentar. Entonces va a aumentar a lo largo del periodo. Por eso van a ver que aquí, aunque no lo voy a considerar, los más altos serían los gases nobles. Y los siguientes serían elementos como el flúor, el cloro y el bromo. Aquí se debe a la carga nuclear efectiva. Entonces, crece a lo largo del grupo y disminuye a lo largo de, perdón, crece a lo largo del periodo y disminuye a lo largo del grupo. Aquí tenemos la representación de valores de la carga nuclear efectiva. Por ejemplo, ustedes saben que el sodio, ¿cuál es el número de oxidación? Uno. 1. ¿Por qué no puede existir el sodio 2 más o el sodio 3 más? Porque si tiene un 2 más, tendría la misma configuración de un gas noble. Pero no buscamos eso en los iones. Es cierto, recordemos que nosotros con el 1 más tiene la configuración más próxima al gas noble que al anterior. Eso lo vimos en nuestras primeras cuestiones de General 1, pero ¿por qué no puede existir el ion 2 más viéndolo aquí desde el punto de vista de energía?
Por ejemplo, miren aquí. Para arrancar un electrón, el sodio lo gasta 0.50 megajoules. Está acá. Megajoules. Pero miren que para arrancar el segundo ocupa 4.56. Y para arrancar el tercero, 6.91. Y así sucesivamente. Por ejemplo, miremos el carbono. Por el primero, 1. Recuerden que al arrancar un electrón se encoge. Entonces ahora el segundo voy a ocupar más energía. Vine yo y le arranqué un segundo electrón, se volvió a encoger. Entonces ocupo más energía, 4.62 y 6.22. Pero miren que de 6, aquí más o menos iba creciendo como un poquito gradual. Pero de un repente brincó a 37. Cuando nosotros tengamos brincos así altos, nos estamos acercando a un electrón interno o electrón de kernel. ¿Y qué sucede con los electrones internos o de kernel? No los va a soltar tan fácil el núcleo. Entonces, por eso, en reactividad, viéndolo desde el punto de vista así, el sodio, realmente, ¿cuántos electrones realmente tiene como sueltos? Así como disponibles para compartir. 1. Solo 1. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver de esta manera. Es como que estos dos aquí pueden ser electrones de valencia, pero este tercer electrón probablemente sea de kernel, por ese gran brinco que vamos a tener ahí. Por ejemplo, hagamos este pequeño ejercicio y vamos a plantear el que han propuesto. Dice aquí, mencione el elemento, escuchen bien, del tercer periodo que ya está declarado, con la siguiente energía de ionización y escriba la configuración electrónica. Obviando que ya está un poco la respuesta, ahí planche de no borrarla. Pregunto yo, ¿cómo hubiéramos podido determinar no está fija esto? Pregunto yo, ¿cómo hubiéramos, si yo les doy un conjunto de datos de energía de ionización, cómo ustedes podrían determinar cuáles los electrones kernel? ¿Mm? A ver, ideas. Creo que los primeros 3 energías o las primeras 2 energías de ionización son de valencia y ya las otras porque los electrones, perdón, los electrones de kernel requieren más energía para poder sacarlos. Bueno, miremoslo. De 1, esta es la primera energía para 1. De 1 aquí gastó, este es 1012. Aquí gastó 900, más o menos. De aquí a aquí, ¿cuánto aumentó? ¿Cuánto hubiera sido el incremento? Miramos incremento. Aquí es como 900 megajoules, por no ser tan exactos. De aquí a aquí, ¿cuánto es el aumento? 1000. Como de 1000. No ha sido tan abrupto, ¿verdad? De aquí a aquí. Recuerden que inicialmente era así. Arranqué un electrón, se encogió. Arranqué otro electrón, se fue encogiendo más. Ahora está más pequeño. ¿Cuánto es la diferencia entre aquí y aquí? 2000. 2046. Bueno, 2046. De aquí a aquí. Y se va encogiendo. ¿Cuánto? Va un aproximado, ¿no? Tiene que sacar exactamente. ¿Cuánto? 1300. 1300. De acuerdo. Y de aquí a acá. Como 18.000. De acuerdo. Entonces, ¿dónde realmente está el brinco excesivo? Por pedir esta gracia de 900, este es de 1000, este es un poco de 2000, este es de 1300 y aquella es de 18.000. ¿Realmente dónde fue el brinco? En la energía 5 a la 6.
Ok, entonces realmente yo podría decir que energía 1 hasta energía 5 son electrones de valencia. ¿De acuerdo? Electrones de valencia. Entonces en la tabla periódica vamos a asociar el tercer periodo con usualmente la familia que esté en el 5A. Busquen el tercer periodo y 5A, ¿quién se intersecta? Fósforo. Fósforo. ¿De acuerdo? Entonces así podríamos saber la naturaleza de un elemento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo que me manda. Mande. Pero, ¿por qué es 5A? Ah, porque vamos a ver más adelante que el 5A o las letras 5A tiene que ver más que todo con los electrones disponibles de valencia. Por ejemplo, nosotros tenemos 1A, solo hay un electrón de valencia. 2A, nosotros sabemos que forma elementos divalentes porque pierde 2 electrones. Tenemos en el 3A el aluminio, suelta 3 electrones. Entonces, esto está asociado un poco con los electrones de valencia, estas letras. Como solté 5 electrones, me voy al grupo 5A. Esto vale solo para los elementos representativos. Ya en los elementos de transición sería otra historia. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Vamos a discutir. Ingeniero, Mande. y esos viejos datos se pueden sacar mediante fórmula, ya están dados. ¿El qué? Esos datos de 1.012 megajoules, 1.903. Bueno, cuando estemos haciendo ejercicio práctico, vamos a ver una fórmula. Ustedes recuerdan la ecuación de Rydberg. El RH. Esta. Sí, Bueno, vamos a ver una adaptación de la ecuación de Rydberg que lleva el número cuántico del elemento. Y es una adaptación, porque recuerden que las ecuaciones de Rydberg eran para el modelo del átomo de hidrógeno y estas ecuaciones nos ayudan a medio estimar estos valores. Solo estimarlos, cercanos, quedan cercanos, pero nunca iguales, ya que estos valores son experimentales, ¿de acuerdo? gracias. Ahora me voy a dar un pequeño espacio. Busquemos un hueco. Aquí busca. Dice el ejercicio, la propuesta de ejercicio, que fue uno de examen. Dice aquí, demuestre sus conocimientos acerca de la tabla periódica y de la configuración electrónica obteniendo el número atómico, escuchen bien, el número atómico del último elemento de transición del octavo periodo. Quiero el elemento de transición del octavo periodo. Primera pregunta, ¿tengo octavo periodo en nuestra tabla vigente? Sí. Hay octavo periodo. No, ingeniero. No, solo hay 7. Solo hay 7, entonces estaríamos hablando de un elemento hipotético. Y recordando algo. Ustedes saben que realmente los elementos van así, así. Solo que por cuestión de convención, el sexto y el séptimo se le cortó. Porque si yo lo graficara originalmente estaría así, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería, según la lógica nuestra, el último elemento del octavo periodo, si existiera? Bueno, miren su tabla periódica y díganme un número. No sé si sería 122. ¿Es que hicieron? Contaron. Vamos a ver, 118. Puedo decir 118, 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dije el último. Recuerden, vamos a irnos a una tabla periódica. Vamos a ver, tengo una aquí completa. Pensé que dijo de transición, por eso dije Sí. 122. Bueno, aquí, no. Bueno, aquí tenemos, ahora tenemos el 112. Recuerden lo que dice. ¿Cuáles son los elementos de transición?
Los que están en los azules, los de en medio de la tabla. No estaría pidiendo el que estaría abajo del 112. Sí. Sería ese. Entonces, si seguimos el orden, ¿qué elemento podría ser? Recordando que el último gas noble que está acá es la organazón y tiene número atómico 118. Que está en la línea de los gases nobles. Entonces, si yo contara 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Podría decir yo que es el elemento 130 o hay consideraciones que tengo que hacer? ¿Hay alguna consideración que tenga que hacer? ¿O solo contando resuelvo el ejercicio? Yo les pregunto. Hay que considerarlo porque en el 88 radio después hace un salto al 89 acto inicio. De acuerdo. Consideremos el aspecto de que estos grupos no son igual que el resto de los congéneres. Aquí se extienden, solo que aquí están cortadas por cuestión de estética de la tabla periódica. Entonces tendríamos que considerar esos complementos. O simplemente miremos las configuraciones. Miramos el zinc. El zinc tiene configuración 4s2, 3d10, ¿verdad? ¿Qué consideración tiene el cadmio? Miren el cadmio. El zinc tiene configuración 4s2, 3d10, los últimos dos. Y argón. Para terminar ¿qué consideración tiene el cadmio? ¿Criptón qué? En su tabla periódica. 2, 4 de 10. 5, 4 de 10. S2, 4 de 10. El mercurio. Termina en xenón. 6 de 2. 6S2, 4F14, 5 de 10. 5 de 10. Y el copernicio lo tengo yo escrito aquí. ¿Qué configuración tiene? Radón, ¿qué? 7S2. 7S2. 5F14. 6 de 10. Entonces, el último elemento no tendría que tener el organezón. Aquí miren que va 5, 6, 7. No sería 8S2. Vamos a ver si no me equivoqué aquí. Después va 4. Ah, sí, aquí va 4, 5, 6. Sí, aquí me equivoqué. 4, 5. Vamos a ver el de radón. El de mercurio es. Ajá. Entonces sería organezón 8S2. 6F14. 6F14. Y 6 de 10. Sería 7 de 10. ¿De acuerdo? Pero aquí hay que considerar algo. ¿Quién les dice que no podría aparecer en el octavo periodo orbitales G, orbitales H? ¿Alguien le garantiza eso? Porque la pregunta del ejercicio es que digan el número atómico. Den el número atómico del último elemento. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Creo que, bueno, yo en mi caso, si sé que es el 130, entonces mejoraría la configuración electrónica agregando el orbital G, a ver si lo agarra. Pero la pregunta es, ¿quién le garantiza que el octavo periodo no está un poquito más salido? ¿Tenemos seguridad de ello? No la tenemos. No. Lo que sí tenemos es la configuración. Lo que yo tendría que hacer es hacer la configuración electrónica hasta terminar en 7 de 10 y de ahí me pongo a contar. ¿De acuerdo? Así se resolvería este ejercicio.
Tendrían que hacer toda esa configuración electrónica hasta llegar a 7 de 10. Y ahí nos fijamos si hay orbitales G o orbitales H y se suman, ¿de acuerdo? Entonces este no está dado por sentado. Tendríamos que hacer la construcción. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. ¿La entienden los demás? Sí. No pueden Sí. dar por sentado que solo es sumar, porque ¿quién les garantiza que en el octavo periodo no hay orbitales G o orbitales H? Entonces, lo que sí sé es dónde debo terminar. Debo terminar en 7 de 10 y tengo que tener el 6F14 y el 8S2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a terminar yo. Si me da que queda alineado con este, perfecto. Pero si me da más adelante, quiere decir que el nivel 8 se corre mucho más. Que ya esos elementos no existen naturalmente. Esos serían ya elementos sintéticos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que hacer toda la construcción electrónica hasta llegar a 710, ahí contar y ahí sí ya me pueden dar el número atómico, ¿de acuerdo? Muy bien, por favor leer el capítulo 8, que el capítulo 8 es corto. Ya este fin de semana que vendrá sí vamos a trabajar porque vamos a tratar de avanzar lo más rápidamente posible. En el transcurso de la tarde, tipo 4 de la tarde, estaré ya disponible ya las notas del segundo parcial ya subidas en el campo y más bien ya tengo las del tercero, pero no las quiero dar. No, es cierto. Algunos les fue muy bien. Solo por cuestión de motivación. Porque me ha sucedido en tiempos pasados que si a alguien le fue mal, se desmotiva totalmente y tira la toalla. Pero también me ha ocurrido que alguien que le fue bien se confía y le va mal. ¿De acuerdo? Entonces, en el transcurso de la tarde yo les avisaré cuando estén subidos un documento con las notas del primer y la segunda unidad. ¿De acuerdo? Ya formalismo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas? ¿Una duda? Silencio. ¿Una duda? Habrá una reunión en la tarde-noche, ¿no, verdad? Creo que no. Más que todo creo que la vamos a tener el fin de semana porque lo que yo he hecho en parciales anteriores es doy el 7, el 8 y el 9 de un solo y nos ponemos ya en adelante a hacer ejercicios. Y a veces ha ocurrido que nos estamos el sábado en la tarde haciendo todos los ejercicios porque recuerden, esta cuestión es más teórica que práctica. Entonces probablemente no, si la vamos a tener, por lo menos voy a completar más un poco el capítulo 9. Con el capítulo 9 vamos a ver ya las construcciones de Lewis para ir haciendo ya todo un poco más completo, ¿de acuerdo? Entonces solo déjenme pasar asistencia rápidamente y ya cerramos nuestra clase. Vale, yo espero noción del tiempo, va a estar encerrado. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Hoy es 28, creo. Sí. Ay, ya es Navidad. Adalicet. Ana Lourdes. Para Navidad. Los aires, ya está heladito. Anet. Conste, yo no he puesto árbol. ¿Ya pusieron árbol ustedes? Ariana, Wesley. Yo no. Cuando huela a pólvora, ahí sí llegó la Navidad. Ah, bueno, aquí hay pólvora. Carlos, Andrés, Daniel y Giovanni. Qué chambita poner. Yo sé que es chambita, pero toca. ¿Alguno de ustedes lo arman? ¿Belkis Suray está? ¿Belkis no está? ¿Alguno de ustedes les toca? No van a decir que no. A mí sí. Vamos a ver. Está César. Bueno, vamos a ver. A César. Está Dana. Está David.
Está Diana Isabela Funes, Diana Paola Sadet, Edwin Miguel, Emily, Fernando Naín. ¿Está Fernando Joel? ¿Fernando Joel? Gloria, Ogla, Irma, José, Lizzy, María Fernanda, María Guadalupe, María José, Mirna, Nicole, y Jeffrey. Bueno, gracias.